Básicamente, eso, va a ser, vamos a empezar así como media orilla, así más teórica, pero no os asustéis porque vamos a poner sobre todo muchos ejemplos de obradores compartidos y no solo obradores compartidos, sino también ejemplos de espacios que de alguna forma u otra se han saltado o hemos conseguido hacer cosas que en principio nos daban problemas. Luego tendremos una dinámica y vamos a hacer cuatro grupos y cuando llegue la dinámica ya os lo explicamos en función de vuestros intereses podéis ir a un grupo u otro, así bueno, eso será dentro de un rato y luego ya vamos a ir hablando de algunas otras cositas. Finalmente tendremos otro encuentro entre vosotros mismos, o sea, haremos grupos de 4 o 5 personas para que, aleatorio, así sorpresa, para que os podáis encontrar y en ese encuentro que el destino decidirá, bueno, o la aplicación decidirá básicamente, pues podréis entonces interrelacionar entre vosotros y seguro que surgen oportunidades interesantes de sinergias y bueno, es como un punto de encuentro y bueno, también podéis ir a aprovechar para ir al baño, esas cosas. Y finalmente, bueno, ya también sobre todo muy importante, tendremos siempre espacio para preguntas, usar el chat para las preguntas y mi idea es que las dudas que vayan surgiendo se vayan resolviendo, ¿vale? Así que sin más, bueno, vamos a empezar. Bueno, hemos hecho una votación inicial que ya bueno, está bastante bien completa. Ahora la vamos a lanzar. Si los que no lo habéis contestado, si queréis terminar de contestarla, pues perfecto. Habladores compartidos. Bueno, más o menos ya lo ha definido Conchi. Más o menos entiendo que más o menos sabemos lo que puede ser o no puede ser un espacio de elaboración conjunta de elementos, sea la que sea. Cuando estamos hablando de estos espacios, estamos hablando también de artesanía alimentaria, espacios donde son negocios normalmente, pues digamos, vamos a decir, de escala familiar, a nivel económico, pues son negocios, digamos, de emprendimiento, digamos, de relativamente baja inversión, ¿no? Son, hablamos de pequeños emprendimientos, que no pequeños emprendedores, que no es lo mismo, son grandes emprendedores. Entonces, claro, muchas veces estas infraestructuras pequeñas están muy dependientes, estas pequeñas infraestructuras de elaboración de alimentos dependen mucho, porque sobre todo estamos hablando muchas veces de producciones locales, dependen sobre todo de las producciones agrarias. Y estas producciones agrarias son temporales y muchas veces, pues imaginemos que es un obrador de mermeladas, este obrador de mermeladas lo que hace principalmente es, pues bueno, cuando hay fruta más en el verano, tal, pues bueno, elaborar. Imaginemos que si es conservas, si hace tomate y pimiento, pues más en el verano. Entonces al final tenemos obradores muchas veces que se infrautilizan a nivel de que no se utilizan durante todo el año. Bueno, entonces, ¿podemos hacer rentable una infraestructura que se use intermitentemente? Pues se puede hacer rentable, pero si podemos usarla varios, pues será más rentable, obviamente. Y aquí ya, bueno, y esto es lo que vamos a ir hablando durante el curso, pero que es un tema, ¿por qué no hay más obradores compartidos? Esta sería la otra gran pregunta en España, ¿no? Luego os comentaré, porque hemos hecho, a raíz de esta sesión, pues bueno, me he motivado para hacer un mapa de obradores compartidos y si miras el mapa pues, bueno, a nivel nacional es escaso, para todo el potencial que tienen, son escasos los que tenemos recogidos y no creo que se nos escapen muchos. La otra segunda pregunta, gran pregunta que hago es si España está en Europa. Bueno, me imagino que algo de geografía sabéis y que me imagino que pues sí, España está en Europa porque sí, yo lo estudié, estamos en la Unión Europea, debemos estar en Europa. Esto es una pregunta pues, que en principio pues, parece obvia, objetivamente hablando estamos en Europa, pero algo se nos escapa entonces, porque si estamos en Europa, ¿por qué es tan complicado aquí hacer las cosas que en otros países de Europa en la que estamos no son tan fáciles? Pues bueno, esto es la gran pregunta que no vamos a poder dar contestación en este curso, pero bueno, sí que hace unos meses empecé a relacionar, y bueno, y esta reflexión me salgo ya del tema de los obradores, ya no es el tema de la alimentación, es que es
bueno, pues hice un curso de piscinas naturales y en el curso de piscinas naturales decían que la normativa española bueno, no permite, por ejemplo, las piscinas naturales, ¿no? Entonces, y sin embargo, en otros países de Europa sí que se permiten, ¿no? Aquí es obligatorio que la piscina esté con cloro o con sal para que sea una piscina pública, digamos. Te vas al tema de la bioconstrucción, lo mismo. Te vas al tema, bueno, medicina, bueno, cualquier otro tema, digamos, que sean avances hacia otros sistemas, en España, por lo que sea, son más complicados. No voy a entrar en eso, porque sería otro tema, pero bueno. Vamos a ver la encuesta, a ver qué ha pasado. Vamos a lanzar la encuesta, vamos a finalizar la votación y vamos a ver cuáles son las respuestas vuestras. Voy a compartir los resultados. A ver qué. No sé si los estáis viendo, los resultados. ¿Alguien que me diga algo? ¿Veis los resultados de la encuesta? Sí que se ven. Gracias, Raquel. Vale, perfecto. Bueno, en principio la primera pregunta que os hacíamos era cuáles son los temas que más os despiertan interés o que más problemas podéis tener. Pues bueno, tanto el tema de trámites, documentación como normativa higiénico-sanitaria son los temas que más os preocupan. Bueno, están todos muy paralelos, porque también el tema económico, fiscal y facilitación de grupos realmente también tienen puntuaciones altas. En la segunda pregunta que os hacíamos, esta pregunta me interesa bastante. Queríamos saber cuál es vuestro interés por el tema de los obradores. En principio, bueno, vamos a decir que hay dos personas que en principio sí que participan ya en obradores compartidos, así que tenemos ahí esa suerte de contar con personas que ya están trabajando en obradores y que también les invito a que participen activamente si les parece en la sesión. Tenemos, digamos, un cuarto y un cuarto tanto de personas que tienen un proyecto en mente a corto plazo como aquellas que tienen una idea más a largo plazo de montar un obrador, y digamos un 44% de personas que les interesa el tema pero que todavía no tienen no tienen ningún proyecto en mente. Vale, con respecto a si conoces a algún obrador compartido, pues bueno, en principio la mayor parte de vosotros sí conocéis alguno. Y bueno, la mayor parte de vosotros pues sí que tenéis algunas nociones básicas sobre obradores. Pero sin embargo hay un tercio de vosotros pues sí que es nuevo para vosotros. Vale. Bueno, todo esto nos da pistas. Y luego aquí venían dos preguntas que sí que me gustaría que a lo largo de la sesión ya os quedase clara. De momento no voy a decir nada. Os he preguntado si en el mismo espacio de elaboración se puede elaborar con diferentes registros sanitarios, y también si en el mismo espacio de elaboración se puede ser utilizado un mismo espacio puede ser usado para elaboración, envasado y almacenaje. Bueno, esto lo veremos. Aquí hay dudas. Muy bien, perfecto. Pues seguimos. A ver, al final de la sesión me lo tenéis que decir, ¿eh? Tenéis que responder todos correctamente, porque está claro que alguien se ha equivocado. Porque está muy repartido el sí, el no y las dudas. Muy bien, pues seguimos. Me podéis interrumpir. Bueno, me podéis interrumpir. A ver, en principio, tenemos el chat. Lo que sí que sería interesante sería que si tenéis dudas, las hagáis por el chat y os vamos dando voz. En principio, lo vamos a hacer bastante dinámico, ¿de acuerdo? Yo, en general, vocalizo poco, hablo muy rápido, con esta obsesión de querer decir muchas cosas en poco tiempo. Así que si algo no queda claro, pues decís, oye, Alfonso, repítelo, que te has adelantado. Has dicho has dicho 5 palabras en el tiempo que se pueden decir, se pueden decir 2. Así que seguimos. Vale. Aquí estas son las preguntas que os decía, que ahora no voy a contestarlas, las vamos a contestar durante la sesión. Vale, importante. Obrador compartido significa compartir, y lo que significa obviamente es tener una visión conjunta. Esto es una obviedad, ¿no? Si no tenemos una visión conjunta no hacemos nada. Y luego también otra cosa importante es en general, bueno, aquí pongo dos cosas claves que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Lo que es la visión del conjunto, la visión conjunta, quiero decir, y
la gestión del conflicto. Para mí estos son dos aspectos claves de los salvadores compartidos y de todo lo que hagamos a nivel conjunto. Y al final un evaluador compartido no es solo compartir un espacio, sino que también, bueno, pues también puede significar compartir muchas cosas, ¿no? Bueno, la sesión en principio, sí que, bueno, en el título de mi sesión sí que decía, bueno, que vamos a, bueno, en la parte de la flexibilidad de la normativa, eh, realmente sobre flexibilidad ya hemos hecho, se han organizado varias sesiones que hablan muy bien y muy clarito sobre lo que es toda la parte de la normativa de la flexibilidad. Esta presentación la vais a tener vosotros en vuestro ordenador, bueno, a vuestro alcance, quiero decir. Entonces, no voy a detenerme en gran medida en esta parte de la normativa, porque ya os digo que no tiene mucho sentido, porque ya hay otras sesiones que se han hecho sobre esto, que se han organizado. Entonces, aquí tenemos, ya os digo, que en la sesión, en ese PowerPoint que os pasaremos, tendréis el enlace, y ahí son dos sesiones que podéis compartir. Con respecto al tema de valores compartidos en especial, así que vamos a entrar más en detalle. Una cosa importante, antes de 2013, pues en principio no se podía elaborar alimentos. Bueno, ya voy desvelando algunas cuestiones. Antes de 2013 no se podrían elaborar alimentos de diferentes registros sanitarios en la misma sala de elaboración. En el año 2013 salió el Real Decreto 176 de 2013. Siempre viene bien decir números, porque o sea, el Real Decreto tal, cual, pero vamos, es ahí. Concretamente lo podéis consultar. Y en este Real Decreto, es a nivel nacional, lo que hace es deroga uno por uno los artículos de las normativas higiénico-sanitarias, o sea, de los respectivos decretos de normativas higiénico-sanitarias, donde se imponía que una sala de elaboración tenía que ser específica para ese uso. Por poner un ejemplo, imaginemos la normativa del decreto de higiénico-sanitario de mermeladas. Pues en ese decreto pues se decía que las mermeladas tenían que tener una sala específica para hacer mermeladas. Pues como comento, este Real Decreto recoge todos esos artículos y los va derogando. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante porque esto es una de las cuestiones recurrentes que suelen ocurrir, que no nos dejan hacer en la misma sala de elaboración diferentes registros sanitarios. De todas formas, más allá de la normativa, también es importante tener ejemplos, y eso es lo que os vamos a dar ahora en la sesión, ejemplos donde, vamos, yo soy consultor y vamos, estudié ingeniero agrónomo en su día, y desde el 2005 voy realizando proyectos de artesanía alimentaria, y bueno, y en base a esa experiencia voy hablando, no es por y eso es lo que quiero enseñar. Y en ese sentido, pues a eso voy. ¿Qué hemos hecho que de primeras nos ha dado problemas? Es decir, en qué proyecto nos hemos metido, que en principio nos encontramos con la voz pues, de un técnico de sanidad, de un técnico municipal incluso, bueno, de X personas que desde el otro lado nos decían que no podíamos hacer X cosas. Por ejemplo, no podríamos poner un vestuario y unos aseos en dependencias que estuviesen fuera del espacio de elaboración. Pues bueno, esto es algo que sí se puede. Aquí tenemos un ejemplo, es un ejemplo que fue, vamos a decir, que fue algo que se aprobó por sanidad. Luego finalmente no se pudo llevar a cabo, pero es un caso que realmente sí que, si hubiesen dado las circunstancias, por sanidad estaba aprobado el proyecto. ¿Veis? Como veis, esto es un proyecto dentro de un casco urbano, en un pueblo. Concretamente un proyecto de obrador compartido que se realizaba en las viejas escuelas de la localidad de Villabuena de Gata. Y aquí teníamos, en este edificio es el espacio donde se pensaba hacer la elaboración, y que eran las viejas escuelas, y aquí teníamos fuera los baños. Entonces, bueno, esto que en principio podría ser un inconveniente,
no lo es y no lo debería ser. Vamos, y en principio, pues Sanidad, pues finalmente dijo que no habría problema. Es decir, y bueno, como veis hay una distancia. Esto de la piscina que veis no es el obrador, ¿eh? Que veis ahí una piscina, eso es de otra casa. Pero también se pueden incluir piscinas dentro de los obradores compartidos. También serviría un espacio para compartir. Pero no es el caso. Bueno, también, bueno, por tener en este caso concreto, vemos que tendríamos diferentes registros sanitarios en el mismo espacio. Ya voy desvelando algunas otras pistas. En este espacio tendríamos panadería, repostería, conservas vegetales y también tendríamos un centro de acopio. Esto vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, este es el mismo caso. Bueno, también puedo poner un caso diferente, pero esto es en el campo. Lo mismo, con más distancia todavía. Digamos, tenemos el aseo en un edificio, en la vivienda, digamos, que es esta. Tenemos un envasado de huevos que está aquí, donde pone centro de envasado es centro de envasado de huevos, la clave 14. Donde pone aquí clave se refiere a la clave sanitaria. ¿De acuerdo? No sé, aunque no lo explico antes, en sanidad se diferencian las categorías de registros sanitarios por claves. Entonces, cada clave tiene su número, hay una tabla, y concretamente pues, los huevos y derivados es la clave 14, la clave que deriva más bien del tema de centro de acopio, donde se almacenan frutas y hortalizas y desde ahí se distribuyen, sería la clave 40. Entonces, como veis, tenemos un único baño dentro de un edificio, de una vivienda, y ese baño se sirve para para el centro de envasado de huevos, que es una sala muy pequeñita, o sea, es realmente pequeña, es una habitación, básicamente. Bueno, y luego tenemos también un centro de acopio. Como veis, a distancia pues son relativamente grandes, ¿no? O sea, relativamente grandes, pero asimilables dentro de un espacio, y es posible. Bueno, pues más cosas. Un, un mismo espacio puede tener diferentes funciones. Pues puede tenerlas, porque aquí tenemos el caso de un obrador de conservas en el cual pues, en el mismo espacio se hace elaboración, envasado y expedición en la misma sala. ¿De acuerdo? No hemos tenido que poner o sea, veis que estos espacios son muy pequeños, ¿no? Digamos, esto está dentro de un local más grande, pero el espacio que se usa digamos, el de elaboración es este, y prácticamente es el espacio más importante y donde se hacía prácticamente todo, ¿no? Aquí tenemos la clave 21 de conservas vegetales. Por ejemplo, aquí ya damos un paso más. No, aquí no, perdón. Ese es el paso más, lo vamos a dar en otro paso, no en este. Pero vamos, más o menos un poco lo mismo. Esta es una fábrica de cerveza que hicimos. Todos estos proyectos son proyectos en los que he estado involucrado desde la parte técnica. Aquí sí que no estoy hablando de algo que he oído, no, que mi amigo me ha dicho, que el primo de mi primo, no, esto son cosas reales. Aquí tenemos una fábrica de cerveza artesanal y ecológica que tiene, bueno, pues que tiene en el mismo espacio, tiene pues donde se almacenan las botellas vacías, en un apartado, lógicamente, su estantería bien claramente donde están. Eh, en otro lado se almacenan las botellas pues, ya terminadas, digamos, para salir. Y finalmente, bueno, pues tenemos el espacio sí, tenemos una separación entre lo que es la entrada de la materia prima y luego pues donde se elabora, ¿no? Pero en sí, donde se elabora, luego, pues como pasa también en algunas bodegas, tenemos sin una separación física, tenemos estanterías con producto terminado, o sea, como decir, con botellines y con botellines por usar, digamos. Todo obviamente pues bien embalado, cerrado, para que no haya ningún riesgo. En este caso concreto, pues bueno, también siempre indicar que sobre todo lo principal y prioritario es la seguridad alimentaria. O sea, es decir, que siempre vamos un paso más allá, siempre y cuando pues entendamos que no hay ningún riesgo para la sanidad pública, que os repito que para nosotros siempre va a ser lo prioritario. Bueno, aquí tenemos
Aquí tenemos otra experiencia. Bueno, me resulta especialmente interesante también porque, bueno, todos son interesantes, ¿no? Todos los proyectos tienen una vida. Todos los proyectos que estamos hablando son pequeños proyectos y todos esos proyectos son proyectos de personas que están dando todo lo que tienen, todo su tiempo, todo su dinero. Son proyectos de vida para iniciar estos proyectos. Y la verdad es que es muy bonito poder participar en estos proyectos porque bueno, ves que estás ayudando a personas que tienen sus proyectos de vida, que no son proyectos de grandes inversiones, que bueno, que solo buscan tener bueno, una rentabilidad, sino que estas personas lo que están buscando realmente es tener un trabajo, un empleo, entonces y poder dar empleo a otros. Entonces, bueno, en este caso, el promotor de esta bodega, el bodeguero, quería hacer aceite de pepitas de uva. Entonces, él planteaba que podíamos hacer un espacio fuera, una sala aparte. Él entendía que para hacer esto necesitábamos una sala aparte. O sea, hacer una edificación aparte. Eh, yo de primeras pues entendí que eso no era necesario, pero claro, ahí ya teníamos que hablar con sanidad a ver si era posible. Posible era, estaba claro, pero había que explicarlo bien, ¿no? Más en un caso de una bodega, por ejemplo, que tiene un uso, digamos, real de utilización relativamente pues, pequeño en el tiempo, ¿no? Durante el tiempo que dura la vendimia, la bodega tiene una actividad intensa, pero una vez que el vino se queda en sus depósitos, la bodega se queda ahí medio parada, vamos a decir, ¿no? O sea, ahí están ahí pues, los enólogos que tendrán que hacer su trabajo, pero bueno, en principio no hay mucha más actividad. Entonces la propuesta fue incluir esta pequeña maquinaria, que es realmente muy pequeña, una prensa, dentro de la bodega, en el momento en el que se terminase la vendimia y terminase toda la faena. Aprovechar todo lo que sean todos los ollejos y digamos, todo lo que era la pepita, digamos, para poder hacer el trabajo del aceite y hacerlo dentro, en el mismo espacio. Y efectivamente, pues no hubo problema, se podía, o sea, a nivel de sanidad, pues se podía hacer y nos ahorramos tener que hacer un edificio fuera, ¿no? Esta máquina es una máquina realmente fácil de quitar y poner y ya está. O sea, digamos, pues son soluciones, hay espacio suficiente para hacerlo, pues una bodega más o menos amplia, bueno, pues ya está, no hay ningún problema. La clave de registro sanitario 30 de bebidas alcohólicas y la clave 16 para oleaginosas y gases comestibles, como sería el aceite de pepita de uva. Que por cierto, los aceites de pepita de uva o de cualquier otra semilla es una oportunidad muy interesante, sobre todo si estamos hablando de materia prima ecológica, como en este caso. Este es el mismo caso de antes, pero bueno, un poco lo he puesto porque eso, por lo que os decía antes en realidad. Aquí se ve la vista de la calle y tenemos la nave y los baños. Vale. Tenemos, ¿a qué hora tenemos? Vale, vamos bien. Tenemos actividades con diferentes registros sanitarios. Bueno, es decir, que esto ya nos vamos metiendo, todo esto bueno, lo estoy comentando porque todas estas cosas nos van a venir bien cuando queramos plantear un orador compartido porque, porque siempre vamos a querer poder aprovechar en su mayor parte la inversión que queramos hacer, ¿de acuerdo? De todas formas, os repito, no sé si está todo muy claro os invito a que si os surgen dudas que por favor que las hagáis, que es importante que podáis esta participación entre todos, ¿vale? Eh, Aquí tenemos en principio otro espacio de elaboración de alimentos, muy pequeñito, estamos hablando de espacios muy pequeños, todo un poco apretujado, pero bueno, funcionando con tres registros diferentes, ¿de acuerdo? Se conserva vegetales y bueno, también aquí falta, la verdad es que falta uno que es el de encurtidos. La verdad es que encurtidos, aceitunas y chutneys y demás estaban en esta sala. O sea, no estaban en el mismo espacio, eso es cierto, pero sí que estaban aquí también. Vamos, pero que también pongo este ejemplo como que un espacio realmente pequeño, o sea, con una pequeña inversión teníamos ahí 3 registros sanitarios. Seguimos. Este es el caso que antes quería
comentaros, que me parece también especialmente interesante, porque tenemos materia prima animal y materia prima vegetal. Vamos, la materia prima animal de las abejas, que es como es la miel, y tenemos la materia prima vegetal del aceite de oliva. Entonces, este es otro caso de espacio compartido. Estos casos son especialmente más complicados porque, no, si no lo sabéis os lo comento, todo lo que tenga que ver a nivel de sanidad con alimentos que sean de materia prima animal, el responsable de esos alimentos es el veterinario o veterinario. Y si la materia prima es vegetal, el responsable es el farmacéutico o farmacéutica, siempre hablando del control oficial. Es decir, que en vuestro centro de salud tenéis, en vuestro centro en el que vais al médico normalmente, ahí tenéis una salita en la cual están los veterinarios y farmacéuticos, veterinarias y farmacéuticas. Entonces, como os comentaba, en estos casos es especialmente más complicado porque hay que hablar ya con dos personas. Hay que hablar con la farmacéutica y farmacéutico o con el veterinario. Entonces, en este caso también son dos actividades sin riesgos, sin grandes riesgos sanitarios, vamos a decir, como es la elaboración de aceite de aceite de oliva y la miel. En principio, en este caso, lo que propusimos o propuse, pues es una línea, digamos, en la entrada de la materia. También contextualizar que siempre estamos hablando, que esto no lo he nombrado y que es importante, siempre estamos hablando de elaboraciones que estén separadas en el tiempo. ¿Vale? Esto es importante recalcarlo. Nunca podríamos hacer elaboraciones conjuntas en el mismo espacio a la vez. ¿De acuerdo? No podemos estar trabajando en un mismo registro sanitario a la vez. Esto tiene que quedar muy claro. ¿De acuerdo? En este sentido, el aceite y la miel, pues perfectamente son compatibles. O sea, digamos que esto tiene que ser también una realidad. Porque a veces dices, bueno, pues hago pan y hago conservas. Claro, pues si el pan lo vas a hacer todos los días, ahí podemos tener un problema. Porque claro, vas a estar usando el pan, usando el espacio todos los días. Entonces va a ser más difícil esa compatibilidad, ¿no? En este caso, como estamos hablando de aceite y miel, pues no hay problema. El aceite tiene una época muy concreta de recogida y la miel también tiene sus momentos, además que lo de la miel son apenas días en el cual se hace la elaboración de la miel. Así con lo cual, pues son dos actividades totalmente compatibles y bueno, pues sí que es cierto que cuando vas con un tipo de estos proyectos a sanidad, pues sí que es cierto que al principio rechina un poco, ¿no? A ojos de ellos, porque claro, no es algo que sea habitual. Pero bueno, si se explican bien las cosas y digamos, si tenemos razón, básicamente, o sea, si no tenemos por qué no tenerla, pues se pueden hacer las cosas y en vez de tener dos edificios con dos elaboraciones diferentes, pues tenemos un único espacio. Bueno, aquí tenemos. También me gusta recalcaros que. ¿Sí? Perdona, una cosita. Sí. Hay dos preguntas de temas de compatibilidades de actividades. No sé si las quieres ahora o si las Sí, hacemos por favor, después sí, todas sí. juntas. Primero Sí, sería claro. Antía Puentes, si puedes activar la cámara y el micrófono, y luego estaría Manola Suárez, ¿vale? Perfecto. Pero que sean fáciles, ¿eh? Las preguntas. Antía, no sé si estás por ahí. Y si no, Nuria, la ¿no? pido yo en alto, Antía. Nuria, ¿no? Antía decía, quería preguntar si sería posible un obrador compartido con Ah, productos alimentarios y cosmética natural. bueno, eso es una buena pregunta. Sí, es una pregunta muy recurrente. En principio, a ver, eh, esto sería el tema alimentario. Normalmente, eh, la verdad es que no tengo una respuesta ahora mismo clara para esto. La verdad, es un tema que tengo pendiente de poder resolver, porque sí que es una pregunta que es recurrente. Es cierto que si el tema sanitario tiene su complejidad, digamos,
El tema de cosmética tiene mucha más complejidad, es bastante complejo. Todo lo que es realmente, o sea, todo lo que, en ese tema lo conozco algo, el tema de cosmética, y sí es cierto que todos los trámites para sacar cada jabón, cada elaborado de cosmética requiere pues, muchísimo más papeles que lo que requiere un registro sanitario de un alimento. Pero bueno, más allá de eso, de momento no se me ha dado el caso, la verdad. Sí que yo os digo que sí que ha habido varias personas que me han preguntado por el tema, pero nadie se ha animado de verdad a iniciarlo. Y bueno, creo que sería interesante, ¿no? Explorar esa vía. A ver, también normalmente hablamos de sanidad, pero yo entiendo que si se hacen en tiempos diferentes se debería poder hacer, si se hacen en tiempos diferentes. También indicar, que eso bueno, luego más adelante lo hablaremos, que no solo tenemos sanidad, que sanidad es una de las patas de los trámites que tenemos que hacer. Tenemos ayuntamiento, tenemos también industria y tema ambiental que realmente está vinculado con el ayuntamiento. Más allá de otros que pueden estar vinculados, depende de si es ya con alcohol o demás. Así que, con tema de farmacia, de cosmética, perdón, bueno, por resumir un poco la respuesta, desde mi opinión, debería poderse hacer si está claramente separado en el tiempo, pero sí, también aclarar que es un tema muy complejo porque ya a efectos solo de cosmética se piden muchos requisitos. Otra cuestión es que si tú que tú hagas, por ejemplo, aceites esenciales, que se, digamos, yendo por otro terreno, si solo, por ejemplo, vas a hacer aceites esenciales, que son, eso sí, eso puede ser en alimento, eso puede ir como en la parte de alimento, pero bueno, todo lo demás tendrías que ya meterte ya en tema de cosmética. Con relación a esto, acaba de apuntar Raquel de Germinando, que en el Sí, Obrador Municipal de Tagamanent sí sí, que hace cosmética natural y alimentación en el mismo obrador. genial. Entonces, sería, Vale, pues... no lo he recordado. Perfecto, sí, sí. Luego hay una pregunta de Manuela Suárez, también con el tema de compatibilidades. Si te parece que las hagamos ahora o como tú digas, Sí, sí, Alfonso. sí, 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 y si pueden hablar ellas, mejor, pero Vale, entonces Manuela Suárez, y por favor, manifiesta. manifiéstate, por favor. Voy a dejar de compartir. No sé si... Manola, o si no, la siguiente, si no, y luego la pasamos a Nuria también, Nuria Misker. Nuria. Nuria. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, Bueno, Nuria. mi pregunta es, porque es que hemos empezado el asesoramiento, bueno, en primer lugar lo de Tagamanén es que fui a verlo ayer, Ah, entonces os puedo decir que sí, que existe cosmético, un productor que hace cosmética. Lo que pasa que, bueno, me dijeron que no era lo ideal y demás. Y bueno, también el registro no tiene el Resipac, sino que es del ayuntamiento mismo. Eh, pues bueno, cada alimento y cada producción tienen su propio código, pero es municipal. ¿Vale? Entonces, mi pregunta es que respecto a tener diferentes registros sanitarios y demás, a la hora de contactar con el técnico de sanidad que te corresponda, por lo he visto, me han dicho que se hace por sorteo y que cada provincia tiene uno, depende del técnico de sanidad, interpreta la normativa de una forma diferente y se han encontrado con pues bueno, diferentes respuestas para un mismo obrador. No sé si esto es así o no. mm. Sí, sí, digamos, la normativa europea, o sea, yo no he entrado en explicar eso, pero la normativa europea básicamente es muy flexible y muy amplia. Digamos, en algunos aspectos vamos a decir que es ambigua, que te da lugar a la interpretación. Para bien si la interpretamos de forma correcta y para mal si queremos tergiversar las cosas, ¿no? Digamos. Entonces, en principio, es cierto que amparados en ese paraguas, ahí es cierto que podemos dar con farmacéuticos, con técnicos de sanidad, digamos, que nos
bueno, que no nos, que bueno, que tengan una postura diferente a la que tenemos nosotros, vamos a decir así. Entonces, de todas formas, ahora en breve vamos a iniciar una sesión de dinámica. Vamos a dividirlos en 4 grupos y ya, bueno, yo aprovecho para deciros, ahora cuando terminemos la ronda de preguntas, vamos a iniciar esa ronda de esa dinámica y vamos a poner, bueno, os lo explico ahora, vamos a hacer 4 grupos y en esos grupos cada uno de vosotros vais a poder elegir en cuál grupo os metéis. Pero luego, una vez que hayáis resuelto vuestras dudas y consultas, podéis meteros en otro, ¿vale? Así que, en principio, sí que es interesante que bueno, dudas de normativa higiénico-sanitaria vamos a poder resolver porque contamos con un veterinario para que específicamente os resuelva estas dudas. Pero bueno, sin resolver tu pregunta, efectivamente, hay un margen para la interpretación, entonces por eso es muy importante conocer bien la normativa. Y es muy importante que los técnicos que os asesoren sean personas que también la conozcan. O sea, y es importante que la conozcan los técnicos que, digamos, digamos que os están asesorando a vosotros, y también es importante que la conozcan los del otro lado, ¿no? El sector público. Al menos nosotros tenemos la obligación de conocerla, ¿no? Y es importante que nos podamos amparar en todo lo que la normativa higiénico-sanitaria y el paquete higiénico-sanitario nos permite, que es mucho. La verdad es que es mucho, ¿vale? De todas formas, bueno, nos tenéis aquí al grupo de trabajo de pequeñas producciones de campo y artesanas también para esta labor. Ahí estamos muchas entidades a nivel nacional que estamos trabajando en esto de artesanía alimentaria y bueno, Conchi os ha pasado el correo, pero vamos, lo volveremos a pasar para que si tenéis cosas concretas para que se puedan ir resolviendo y también animaros a que bueno, obviamente no estéis solos, que trabajéis en conjunto con entidades que estén en vuestro entorno y si no las hay, pues que las promováis, que eso es importante. Bueno, no he respondido en el fondo, entonces, si tienes alguna duda concreta, Nuria, si quieres ahora en es que vamos a empezar ahora ya la sesión, porque el compromiso era que a menos cuarto hacer la sesión, así que vamos a responder la otra, si queda alguna pregunta más, creo que queda un par de preguntas, y pasamos a la dinámica. Sí, hay un par de preguntas que una era de Manola que a lo mejor los podemos resolver rápido, que es de temas de compatibilidades vegetal y qué sería, transformación vegetal y qué sería, si era compatible. En principio debería poder serlo, y siempre que se separe en el tiempo, ¿de acuerdo? Vale, Ahí y sí. luego una de Miguel Ángel Serrano que la quiere hacer él, ¿a que sí? Miguel Ángel, ¿estás ahí? Sí, por favor. Sí, hola, mala pregunta. La voy a hacer yo. Estamos en un obrador compartido que está a punto de inaugurarse, que es de conservas, de distintos procedimientos de conservación de productos vegetales, de zumos, de conserva por el calor y de deshidratados. Como está concebido para abrirse a todos los usuarios de la comarca, se ha previsto un espacio exterior para el almacenamiento de los productos que van a transformar, ¿vale? Entonces, es un almacenamiento provisional exclusivamente destinado a la descarga de los productos que se van a transformar inmediatamente en el obrador, no hay ningún sistema de conservación. Y lo que queríamos saber es si este almacenamiento exterior, en una dependencia muy cercana a lo que es la fabriquita, es necesario sacar un registro sanitario específico para este almacenamiento provisional. Digamos, es lo mismo que sería dentro del obrador, lo que se va a transformar, pero como hay algunos usuarios que se supone que van a tener bastante cantidad de productos a transformar para facilitar el almacenamiento. ¿Eso requiere de un registro sanitario específico? ¿Se considera almacenamiento o es una dependencia? Yo entiendo que no. De todas formas, tenemos a Juan Alonso, el veterinario, que si queréis, ahora en la dinámica se lo podéis preguntar a él directamente. Yo entiendo que no hace falta, digamos, todas las elaboraciones tienen de por sí, dentro del registro sanitario, tienen de por sí un almacenamiento. En este caso, la especificidad es que el almacenamiento es de diferentes propietarios, digamos. Pero yo entiendo que a nivel, que sea en ese nivel no hay mayor problema. Puede haber otros problemas bueno, que ya son más a nivel a lo mejor fiscal o demás, pero a nivel
de la sanidad yo entiendo que no. Pero vamos, yo te digo de todas formas que tenemos a Juan Alonso, que es el que os puede ya concretar si hay una cosa que se me escapa a mí. Así que si hemos resuelto todas las dudas así de primeras, vamos a pasar a la dinámica, que como os comentaba, vamos, tengo muchas ganas de hacerlo, la verdad, que me apetece mucho. Tenemos a 4 personas que cada una sabe de su tema. Tenemos bueno, por empezar por Juan, que es que ya he nombrado, a Juan Alonso, que es veterinario, digamos, del control oficial, ¿vale? Tenemos no sé si os queréis presentar vosotros, yo lo prefiero. Juan, por ejemplo. Sí, buenas tardes a todos. Perfecto, genial. ¿Quieres decir algo, Juan? Pues que solo hablas de actividades separadas en el tiempo y más importantes separadas en el tiempo y con una adecuada limpieza entre ellas. Sí, gracias por la puntualización. Es muy importante, obviamente. Y además que es un tema que especialmente en los obradores compartidos estoy seguro que puede dar muchos problemas. Es decir, igual que la limpieza de una casa compartida, o sea, todos hemos compartido alguna vez alguna casa, eso da muchos problemas, la limpieza es el punto clave. En los obradores estoy seguro que es el problema que más problemas, es el tema que más problemas puede dar, que es la limpieza. O sea, es un tema seguro que de hecho, pues ahora luego hablaremos del tema del reglamento interno, es un tema que especialmente hay que hablar. De acuerdo, pues ahí tenemos a Juan Alonso, que los que queráis ir a la parte de sanidad, ahora cuando lancemos el grupo vais a poder elegir ir a su grupo. Luego, si queréis, o Marcos, Sarille, o Alfonso, o Alfonso Fono, cualquiera de vosotros dos. Alfonso Costi, mi tocayo. ¿Qué tal? Buenas. Hola, muy buenas. Muy bien. Buenas Muchas tardes. gracias, Alfonso. Buenas tardes. Preséntate. Pues nada, pues yo estoy por aquí para, bueno, pues tratar de echar una mano, apoyar un poco con dudas que hay en relación a, pues a la gestión de esos espacios, ¿no? Que has comentado también al principio, ¿no? Que posiblemente se comparten más cosas que solo el espacio y que, bueno, qué retos o complicaciones puede haber en relación a eso y qué claves o qué cosas pueden ser interesantes tener en cuenta desde el inicio, ¿no? de estos proyectos. Ahora tendremos ahí 45 minutos para dedicar un poco a esto. Muchas gracias, tocayo. Muy bien. Pues no sé si Marcos, ¿estás ahí? Manifiéstate, por favor. Marcos sí que está, lo que estaba intentando conectar el audio, no sé si ahora lo consigue hacer. Vale. Y no se te oye, Marcos. Ahí leches. No, es que hay un problema con el audio. Vale. Intentamos solucionarlo. Ahora, Marcos. ¿Ahora me oís? Sí, perfectamente. Ah, vale. Muchas gracias. Nada. Un poquito para arriba, un poquito para abajo, vale, ahí estamos. Pues preséntate, Marcos. Hola, soy Marcos. Y bueno, supongo que me llamaron un poco para información relativa más a fiscal, ¿no? Sí, económica, fiscal. Y bueno, no sé por dónde iba el tema o por dónde que estabais hablando. Lo importante es que sepas de lo tuyo. ¿Qué preguntas hay o qué? Ahora vamos a hacer los 4 grupos. Cada persona va a poder elegir en qué grupo en vuestra pantalla aparecerán los 4 grupos en cuanto lo lance y obviamente nosotros, tú Carlos, Alfonso Costi, Juan Alonso y yo, cada uno nos vamos a ir a nuestro grupo y luego los asistentes se van a poder pueden ir sumándose al grupo que queráis. También es libre, o sea, si habéis visto ya vuestras dudas resueltas podéis ir a otro grupo que os motive, ¿vale? No hay, también, bueno, siempre cuidando el espacio y que decir pensando un poco que algún grupo a lo mejor no se quede vacío del todo, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces, bueno, si queréis, el último grupo sería yo, que le daría yo, que sería el tema de trámites,
documentación técnica, trámites con el ayuntamiento, con industria, con estas cosas, ¿vale? Así que si tenéis alguna duda con este tema, pues os metéis en el grupo de trámites, que eso vamos, es súper divertido. Bueno, pues nada, si queréis, de todas formas, bueno, si tenéis algo que comentar, especialmente que os haya servido de utilidad, alguna cosa que digo, leches, esto no me he dado cuenta, algo que sea realmente interesante que queráis compartir con el resto, mientras se suman los otros compañeros. Pues yo, venga, que me ha, no sé, estoy nada, que a mí me ha parecido interesante todo, porque son dudas que tengo hace mucho, que nos preguntamos y no sabemos dónde acudir, y la verdad que ha sido fantástico y maravilloso que hubiera tanta gente especializada y profesional ahí dando respuestas. Perfecto, genial. Qué bien, gracias. Nada, a vosotros. Alfonso. Sí. Y todos. Yo quería preguntar si estos talleres se hacen desde hace tiempo y si el tema de la gestión de grupos está desde el minuto 1. Pues ahora vamos a hacer una puesta en común de los grupos, ¿vale? Porque ahora mi tocayo Alfonso, digamos, la idea ahora que teníamos era hacer una pequeña puesta en común, que cada uno de los responsables de cada grupo hablase un minuto, un par de minutos de lo que ha sido su grupo. Y luego también que, bueno, que vosotros, si hay algo que os haya resultado especialmente interesante, pues que lo comentéis, ¿vale? Entonces voy a pasar la palabra a Juan Alonso, que ha sido el triunfador de la sesión, que ha acumulado ahí al final un montón de participantes. Bueno, también es normal, ¿no? El tema de normativa higiénico-sanitaria es el que normalmente siempre nos tiene de cabeza. Así que, Juan, si quieres comentarnos qué tal la sesión, así como un resumen, qué tal te ha parecido, has estado a gusto, te han hecho preguntas muy difíciles, se han portado bien. Espera, ¿tienes el micrófono silenciado, Juan? Ha estado bien, muy participativo, ¿vale? Nos hemos quedado en un caso concreto de una cervecera que alquila sus instalaciones a 2 pequeños fabricantes. Pues si queréis compartirlo y, o sea, por no cortaros en medio. Un caso que nos había dicho real, ¿de acuerdo? Y yo les he puesto el ejemplo de la alerta por óxido de etileno que estamos teniendo, ¿vale? De una materia prima contaminada con un producto químico que se incluía en muchas comidas, helados, en multitud de productos. Si en el caso de que la cebada que utilizan esos fabricantes tuviera óxido de etileno, habría que retirar toda la fabricación de esa pequeña fábrica, ¿de acuerdo? Y el responsable sería el que figure en la razón social en el número de registro. Vale. ¿Ha quedado clara la consulta entonces? Vale, genial. ¿Y qué problemas, Juan? ¿Qué tal te has sentido? Bien, lo que hemos hablado, el control de la trazabilidad, que es importante, que el operador es el responsable de la seguridad alimentaria, que no solo debe serlo, sino que lo tiene que demostrar y por eso tiene que tener un sistema de autocontrol implantado, que tiene que tener un sistema de registros para poder decir al inspector lo que hizo el mes pasado o el año pasado, ¿vale? Y que hay que leerse la legislación. Muy bien. Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Juan. Tocayo, Alfonso, coméntanos qué tal te ha ido. Muy bueno. Pues mirar, en nuestra sala han salido temas, por ejemplo, como las nuevas incorporaciones al obrador, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya hay un número determinado de personas o proyectos utilizando el obrador y quisiera entrar alguien nuevo o alguien se saliera y viniera alguien nuevo a entrar, ¿no? ¿Cómo gestionar el tema de acuerdos de funcionamiento, acuerdos básicos, organización y todo esto, ¿no? Pues cómo ir gestionando cuánto se revisan las cosas y cuánto seguimos funcionando como ya venimos, ¿no? Luego también ha salido una pregunta en relación a
cómo gestionar con productores locales que tienen pequeña producción, cómo gestionar la mezcla o la posible transformación o utilización de esas materias primas de manera conjunta o no, cómo puede haber resistencias o en productores locales a eso, en un determinado, digamos, con un determinado tipo de materias primas y cómo gestionar eso. Yo en eso no tenía mucho que aportar porque no tengo experiencia concreta en tema de obradores y casi han aportado más otras personas que estaban en la sala, ¿no? Dando ejemplos de otras situaciones que conocen parecidas. Bueno, aún así hemos abierto como un espacio un poco de recoger palabras y preguntas en relación a esta situación que se puede dar y cómo tratar de gestionarla. Luego también ha salido otra pregunta en relación a la responsabilidad sanitaria y cómo en una situación, por ejemplo, de una SL, que es quien gestiona el obrador, qué pasaría con la responsabilidad sanitaria en relación a la utilización de ese obrador, ¿no? Y luego salió el tema de la gestión emocional, ¿no? Cómo en los grupos podemos acoger las incomodidades que se den, ya sea porque compartimos el proyecto o porque compartimos el espacio de trabajo, ¿no? Y bueno, pues hablando un poco, hemos estado hablando de temas de lo que podríamos llamar asambleas emocionales o espacios para cuidar qué incomodidades están apareciendo sin necesidad de responsabilizar al grupo de cubrir todas las necesidades o cambiar toda la estructura para que no existan incomodidades, y sí como un espacio de poder recoger lo que está pasando y darle una manera de tratar eso y en determinados momentos ver qué cosas se podrían cambiar, ¿no? Organizarlo y tenerlo en cuenta. Así como a grandes rasgos un poco las cosas que podríamos decir que se han hablado. Interesante. ¿Alguna persona que está en el grupo de Alfonso de gestión de grupos que quiera comentar algo que le haya resultado especialmente interesante, aparte de lo que ha dicho Alfonso? Yo había preguntado antes si hacía tiempo que trabajaban con el tema de gestión de grupos. Sí, efectivamente. Porque, bueno, haciendo también alguna aproximación al tema de la gestión de conflicto, aparentemente hay algo que hay siempre flotando en el ambiente, que es que los grupos se rompen por el conflicto en vínculos personales. Entonces, que es lo que Alfonso está hablando de constituir, de hacer asambleas emocionales y tal, ¿no? Y claro, aquí entre nosotros lo estamos manejando con mucha fluidez. Yo he tenido particularmente la experiencia de perecer en el intento de hacer algo de esto y de ver un grupo roto, ¿no? Es decir, de hablar de que la gestión de conflicto, inclusive, que el conflicto es saludable porque saliendo de él salimos mejores, que el conflicto te enfrenta a la oportunidad, mira la oportunidad que te está dando el conflicto, pero las personas tendremos a rajarnos, ¿no? Entonces me parece hiper importante esto, porque preciosos emprendimientos realmente se rompen por ahí, inclusive en relación entre amigos, ¿no? Sí, no sé si Alfonso tienes que apuntar algo, la verdad es que yo, vamos, darte toda la razón, ¿no, Alfonso? Sí, totalmente, claro. Este es uno de los grandes temazos de los grupos, de cómo gestionamos las incomodidades, las tensiones, las dificultades que salen como grupo, ¿no? Efectivamente hay una parte personal y hay una parte grupal. Entonces, cuanto más le pongamos atención, lo organicemos, nos tratemos de escuchar, como decía antes, sin que el escucharnos y el nombrarlo sea volcar todas nuestras necesidades y toda nuestra situación emocional en el grupo, y que sea más bien un espacio de escucharnos, de conectarnos y de que cada cual se responsabilice de su parte y pueda traer el grupo una parte
específica y clara, cuanto más específica y más clara sea lo que tengo que pedir al grupo, más va a ayudar a poder tratar de gestionarlo. Acompañamiento, o sea, habrá momentos en los que por mucho que estemos reuniéndonos y expresando todo esto, habrá situaciones que igual se complican un poco más. Abrirnos a que igual necesitamos en un momento dado un acompañamiento, decir, oye, este tema está causando demasiada tensión. Escucharos y haceros caso de lo que está pasando, porque si dejamos las cosas al final efectivamente revientan, o sea, seguramente Malena no sea la única persona, no sé si era Malena en la que hablaba, era la única persona. Hay muchas más personas que habrán visto esto, entonces bueno, efectivamente, es que bueno, esto es un temazo para hablar y dedicarle bastante tiempo, pero... Sí, es tanto más importante a veces que tener la plata, ¿eh? Efectivamente. Muchas por concluir con esta parte, ¿no? Yo creo que... Gracias. Sí, Malena, muchas gracias. Yo creo que Malena como ha dado en la clave. O sea, muchas veces la gestión de grupos se deja relegada a no tocarse ni siquiera, ¿no? Entonces, por eso me parecía especialmente importante que nosotros en esta dinámica hubiese una parte que se hablara de gestión de grupos y facilitación de grupos, porque aquellos que tengáis idea o estéis en un proyecto en mente de Eulador, esta faceta tenéis que tenerla muy en cuenta, porque los proyectos pueden ser triunfantes a nivel técnico, a nivel de venta y tal, de Euladores compartidos hablamos, claro. Pero si, como no se trata de la gestión de grupos, el conflicto va a salir seguro, somos seres humanos y tarde o temprano sale el conflicto o se trata desde una forma, digamos, bien encauzada o eso va a acabar con el proyecto. Así que bueno, si no tenéis nada más que añadir, Alfonso, pasaremos al siguiente grupo de económico, financiero, fiscal. Alfonso, ¿está bien para ti? Sí, perfecto. Sí. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Un lujo contar contigo. Eso, Marcos. Bueno, mientras Marcos incorpora... Sí, no se escucha, pero creo que está hablando. Pero... vale. A ver. Ahora, muy bien, Marcos. Nada, cuéntanos, ¿qué tal ha ido tu grupo? Bueno, aquí las preguntas fundamentalmente eran sobre qué tipo de entidad sería la más adecuada en ciertas circunstancias, ¿no? Que si una cooperativa, que si una sociedad limitada, o a la venta particularmente como persona física. Esas eran las preguntas más comunes. Y también, pues, estando en el régimen especial agrario, pues, ¿qué límites había en que te quedarías excluido? Un poco, fundamentalmente esas dos variantes de preguntas. Y, bueno, es difícil a veces determinar qué entidad es la que mejor se adecua, porque hay que valorar muchas cosas, previsiones de futuro, económicas, cuántos socios van a estar, qué durabilidad tiene el proyecto. Entonces, hay muchas cosas para decir claramente qué tipo de entidad es la más adecuada, ¿no? Pero bueno. Bueno. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que haya estado en el grupo de Marcos y Óscar que quiera comentar algo? Venga, seguro que hay cosas que han sido interesantes, que podamos también compartir. Yo voy a comentar algo, porque estuve en ese grupo. Gracias, Conchi. Sí, y por una parte que hablabais, bueno, de la importancia que tiene la gestión de los conflictos, y de hecho yo los proyectos, sobre todo proyectos agroecológicos que vi que acabaron o se destruyeron o autodestruyeron, fueron por ese tema de no gestionar bien los conflictos. Y otra pata muy importante, la viabilidad económica de los proyectos, que muchas veces pues empezamos la casa por el tejado, pero una buena gestión de un proyecto es fundamental para que siga adelante. O sea, no sé si es más importante, pero es muy importante pues conocer un mínimo de gestión, informarse
y gestionar bien tu proyecto, porque pues eso, es tan importante, o no, mejor no tanto, pero como la gestión de conflictos, ¿no? Con el grupo, pero eso, y nada más. Pues muchas gracias, Conchi. Bueno, pues el grupo en el que estaba yo, de más parte de trámites, documentación, pues bueno, hemos estado hablando, bueno, claro, tenemos de los trámites que tenemos a la hora de inaugurar o de empezar una actividad de artesanía alimentaria. Tenemos el de sanitario, que eso lo conocemos todos, pero luego tenemos también pues los trámites con el ayuntamiento, tenemos los trámites con industria, principalmente, y bueno, también así como recalcar así que en principio las actividades, si son actividades relativamente pequeñas, requieren, a nivel de ayuntamiento los documentos que se necesitan son pequeños, vamos, no pequeños que decir, sino que son sencillos. Normalmente pues lo que es un documento ambiental digamos, que os digo que en principio es sencillo. Cuando las instalaciones sobrepasan una entidad en potencia, pues, resumiendo, pues una instalación eléctrica sobrepasa los 10 kilovatios o de potencia, por ejemplo, entonces sí que hace falta ya un proyecto. Por ejemplo, si supera los 70 kilovatios de potencia calorífica, entonces sí que se requiere un proyecto de gas en ese caso. O si supera determinada potencia frigorífica, también hace falta pues el correspondiente proyecto de frío. Es decir, esto a lo que vengo a deciros es que si vuestra instalación no supera estos límites de potencia, es suficiente normalmente con hacer una memoria. Si supera estos límites, pues ya nos metemos ya en un proyecto, y básicamente lo que implica pues que tenemos o sea, una complejidad mayor en la parte de papeles, de documentos técnicos. Más allá de esto, las actividades de artesanía alimentaria suelen ser actividades de baja contaminación, de bajo impacto en general, no podemos generalizar, pero en general son de bajo impacto, y también de bajo consumo de recursos en general. También añadir que normalmente se usan materias primas locales, y en resumidas cuentas, normalmente pues son actividades que tienen un impacto con respecto a lo que es la emisión de CO2 bastante muchísimo mejor que cualquier otro tipo de actividad agroindustrial. Más allá de también comentar que la mayor parte de las actividades de obradores compartidos o de artesanía alimentaria, muchas de ellas son actividades que trabajan con alimentos ecológicos certificados, o a veces no, pero sí que entran dentro de ese rango. Con lo cual estamos hablando de actividades que como os he comentado, tienen un pequeño impacto ambiental o mucho menor que tiene la gran industria, y que eso tenemos que poner a recalcar. Bueno, eso, de todas formas ahora seguiremos hablando de eso en la parte ahora que me toca de hablar, pero sin extenderme mucho más, a nivel del trámite con industria, sabéis que hace falta que tengáis un boletín de electricista, que tenéis que contar con un boletín para, si hay una parte de frío, pues un boletín de frío, que hay una parte de protección contra incendios que muchas veces es inevitable, y que supone poner pues, los extintores, y más allá también supone muchas veces, si no conseguimos, a no ser que nuestra actividad tenga menos de 50 metros y cumpla una serie de requisitos, muchas veces nos obligan a colocar desde protección contra incendios un extintor, un detector, un pulsador manual de incendios, que es un aparato muy sencillo, pero que está unido a una centralita, y al final el aparatito pues te cuesta una pasta. O sea, una pasta relativamente, quiere decir que al final la protección contra incendios con los dos extintores y demás pues te cuesta 800 euros, cuando es algo que para pequeñas actividades un pulsador no debería tener sentido. Es decir, a lo que vamos, que si tú tienes una actividad en la que estás tú trabajando o otra persona a lo máximo, no tiene mucho sentido que tengas que tener obligatoriamente colocado un pulsador, es decir, un aparatito que tú le pulses para avisarte a ti mismo de que si hay un incendio salgas corriendo. Es decir, que este tipo de incoherencias son sobre las que, por lo menos desde aquí, desde Extremadura y a nivel nacional, pues ahora que estamos también en el grupo de trabajo, debemos luchar para evitar. Y también es cierto que os digo que si vuestra actividad, por ejemplo, no supera los 50 metros cuadrados, sí que hay una excepción
y esta obligación no te la... O sea, digamos, puedes escaparte de colocar este dichoso pulsador, que en principio no tiene... Cuando en estas actividades no tiene sentido. Otra cosa es que ya sea una actividad más grande y que sí tenga un sentido, ¿no? Vale, en principio, bueno, también hemos hablado en nuestro grupo de... Bueno, me he extendido un poco más porque ya he aprovechado para hablar de estas cosas que también las tendría que hablar, y así que bueno, ya aprovecho y las hablo. También comentaros, bueno, han salido temas también con respecto a la responsabilidad del registro sanitario y tal, que bueno, que ahora que luego también voy a, bueno, que también imagino que han salido en los otros grupos, pero que ahora también en mi presentación que voy a continuar luego voy a seguir. Así que bueno, si alguien de mi grupo tiene algo que decir, que lo diga ahora o que calle para siempre, y si no seguimos ya seguimos con la presentación. Vale. ¿Nadie tiene que decir nada? Vale. Bueno, pues entonces seguiríamos después de esta puesta en común, seguiríamos con la presentación. Agradecer enormemente a Juan, a Alfonso, mi tocayo, y a Marcos y Óscar esta colaboración tan buena y tan especial que han hecho para que dar voz a profesionales de cada ámbito. La verdad es que estamos muy agradecidos, y invitarles a si quieren seguir, que sigan hasta el final de la sesión. Así que sin más, voy a seguir con la presentación. Muy bien, Juan, muchas gracias. Voy a continuar con la presentación, que bueno, que por tiempos la he dejado... Bueno, vale, aquí me he saltado, voy a ir un poco para atrás, que tengo aquí bastante... Os repito, cosas que queráis preguntarlas, ¿de acuerdo? Voy a terminar la parte esta de ejemplos. Bueno, tengo una presentación así con muchas cosas que hablar, pero bueno, tampoco me importaba sobre todo hablaros de los ejemplos, que es la parte más práctica, y bueno, y algunas cosas. Así que bueno, esta es la parte de la dinámica que teníamos, que como... Y ahora voy a terminar de hablar de estas. Vale. Bueno, aquí nos hemos quedado. Bueno, básicamente, en el suelo urbano, las actividades de artesanía alimentaria suelen dar bastantes problemas con los ayuntamientos. ¿Vale? Os pongo este ejemplo de aquí de Plasencia, un espacio de elaboración de alimentos. En este caso se puede decir que es un espacio compartido de alimentos, o sea, no en el sentido de que el espacio es usado por diferentes actividades separadas, pero que comparten un local en conjunto, ¿de acuerdo? Y está, como veis, pues está en un bajo de un edificio. Cuando nosotros fuimos a hablar con el ayuntamiento, pues el ayuntamiento decía que no podíamos hacerlo, Sanidad decía que no podíamos hacerlo. Los ayuntamientos normalmente, cuando dices que vas a hacer una elaboración de alimentos, te mandan al polígono industrial, si lo hay. Entonces, pero hay que insistir y buscar bien la normativa del municipio, y bueno, también hacer énfasis que se va a generar empleo en muchas cosas, pero hay que buscar todos los resquicios para que estas actividades, que en principio no son nocivas, podamos hacerlas. A ver, estamos hablando, en este caso estamos hablando de un espacio de 400 metros cuadrados en el cual se iban a generar 10 puestos de trabajo, entre la carnicería, obrador de carne, la panadería, repostería, la sala de el obrador de conservas y centro de acopio, y el aula de formación y oficina, y la cafetería. Estamos hablando de un espacio compartido en el cual pues bueno, se da un lugar. Al final el ayuntamiento cedió. También, a ver, como recomendación en general, conviene ir armando los proyectos poco a poco. O sea, es decir, que es cierto que proyectos que son complejos, que tratan diferentes materias sanitarias, entendemos que a efectos de sanidad pueden asustar, ¿no? Entonces, bueno, también es cierto que hay que vestir bien el proyecto y saberlo armar, y bueno, en este caso que se mezclaban, pero también hay que explicar a los técnicos que estamos hablando de muy pequeñas elaboraciones, muy pequeñas producciones, que no es lo mismo una gran carnicería que está moviendo carne todos los días, esta carnicería que entraban las canales, los cuartos de canales entran una vez al mes, o la panadería que entran las harinas una vez a la semana. O sea, es decir, al principio incluso nos propusieron que hiciéramos un sistema de semáforos por los pasillos, o sea, para que la materia prima nunca hubiese ningún tipo de
de cruce. Pero vamos, cuando ya conseguimos hacerles entender que era imposible que hubiese cruces, porque yo os digo que la periodicidad de las entradas y salidas no era la que ellos esperaban, pues bueno, finalmente pues, la cosa fue mucho más sencilla. Bueno, aquí tenemos un matadero, este es el matadero que proyecté en Amayuelas, abajo, que está es un matadero dentro del casco urbano. No voy a entrar en detalle porque también os anuncio que hay un curso de mataderos de aves que se inicia la semana que viene, que bueno, luego si acaso Conchi, luego al final lo comentamos con un poco más de detalle. Y si queréis, no sé si todavía quedan plazas o no, pero bueno, precisamente va a haber un día que específicamente se va a ver una visita virtual a este matadero, que bueno, que está dentro del casco urbano, un matadero muy pequeñito de gallinas, de aves. No, pues, bueno, si podemos hacer un matadero de aves dentro de un pueblo, es decir, sin riesgos, pues creo que estamos hablando que podemos hacer más cosas dentro de los cascos urbanos. Bueno, un pequeño obrador de conserva vegetales dentro de Villanueva de la Vera. Os comento todo esto de proyectos en suelo urbano porque de verdad que nos encontramos muchos problemas para hacer este tipo de actividades que son realmente poco nocivas. Y luego, al contrario, cuando tenemos que hacer un proyecto en el campo, o sea, en el medio rústico, también tenemos problemas porque la normativa muchas veces lo permite, pero sí que te pide hacer el trámite de calificación rústica, un trámite que normalmente lleva un tiempo porque hay que hacer un proyecto básico, tiene que ir a la comunidad autónoma, pasa del ámbito municipal al ámbito autonómico y normalmente pues, te puede llevar el trámite como poco un año, con lo cual, bueno, pues esto es otro tema que también tendríamos que luchar para que este tipo de actividades de pequeña escala no tuviesen que recorrer todo ese procedimiento. Claro, que posibles son posibles y bueno, en principio no hay o sea, todo se puede hacer, ¿no? En el tema de los obradores compartidos siempre estamos normalmente hablando más de proyectos en cascos urbanos. Es difícil hacer un obrador compartido en el campo, pero también se puede dar el caso. Bueno, una cosa, o aquí voy a poner una cosa curiosa, como creo que es el último ejemplo ya que me queda. Por ejemplo, esto es una vivienda que estaba en desuso, bueno, que no estaba usándose en este momento. Entonces el promotor decidió hacer un espacio de platos preparados. Es decir, un espacio en la cocina de la vivienda, en una vivienda normal y corriente, pues hemos hecho un espacio de platos preparados para hacer bocadillos para turistas y cosas así como no sé, cosas que pueden ser que no son envasados en sí, sino que son alimentos que no tienen una fecha de caducidad, sino que se están preparados para comerse en el momento. Digamos, esto es el típico espacio, este no es de pollos asados, pero para que entendernos, un pollos asados, digamos, tiene este tipo de características. En este caso ya os digo que lo hicimos en la propia vivienda que no estaba usándose y no tuvimos ningún problema con sanidad. La sanidad lo ha admitido. Pues, la vivienda obviamente tiene su aseo, que hemos usado como aseo de la actividad, y tiene un almacén que hemos usado como almacén de artículos de limpieza, una despensa que es como almacén, digamos, de las materias primas y demás. Y en esta vivienda pues hemos hecho este plato preparado. Quiero decir que hay muchas opciones y si se presentan bien son posibles, ¿no? Estos son espacios especialmente, obviamente un espacio muy, muy pequeñito, pero aún sí como quería mostrar como algo curioso. No sé si tenemos alguna pregunta, algo que haya surgido en este tiempo. Vale, sí, comenta Raquel, ¿no? Perdón, yo siempre... Aquí Malena. Malena, ¿qué tal? Bien, bueno, a mí ahora escuchándote todo tu análisis de proyecto, me pregunto si en alguna parte del análisis se encuentra el análisis de sostenibilidad. ¿Puedes concretar un poco más? Bueno, sí, es decir, a la hora de plantearse un obradoiro, evidentemente no te van a decir que sí o que no por un análisis de sostenibilidad, pero sí es recomendable, es decir, en dónde es, cuál es el impacto ambiental, cómo se usan los recursos energéticos básicos y fundamentales, como el agua, qué tipo de energía se va a utilizar.
Sí, bueno, Después tengo otras preguntas sobre esto, pero sobre giros de negocio, digamos, ¿no? Vale. pero ahora sí, Vale. porque justo recién tú estabas hablando de, digamos, si bien se trabaja sobre todo en contexto urbano, también hablaste de contexto rústico o rural. Entonces, depende de lo que quieras instalar, bueno, puedes tener permisos, sin embargo, puede tener un impacto ambiental muy costoso. No sé si Alicia quiere decir algo. Si No no, sé, no, yo no escuché Alicia, no sé. bueno, si no, bueno, te respondo, te respondo, Malena. Bueno, por comentarte, por ejemplo, voy a compartir pantalla de... No he entrado en eso, no he entrado en eso porque también tampoco tenemos... Uy, hay alguien está entrando por ahí. Ese micrófono, por favor. Vale, vamos a ver. Os voy a comentar, es que lo he pasado por alto un poco, pero bueno, porque no quería entrar en este detalle, pero bueno, ya que preguntas, te voy a dar algún ejemplo, por ejemplo, de... a ver si me deja. Perfecto, sí. Por ejemplo, o sea, a mí me gusta, por ejemplo, que en los proyectos en los que estoy involucrado, pues meter la parte de, por ejemplo, bioconstrucción, bioclimática, no siempre es posible, y también depende esto de materiales de bioconstrucción, tecnologías eficientes, y en esta parte, en lo que eso siempre más depende del productor. Sí es cierto que muchos proyectos con los que con los que trabajamos son proyectos que suelen ser muy coherentes y que buscan, por ejemplo, si están en el campo, pues usar energías renovables, si están... Pero, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Bueno, en este realmente la quesería estaba enterrada, aquí se ve, vamos, no sé si lo veis mi puntero, vamos, la quesería está enterrada bajo un túmulo, con lo cual la cámara de frío, digamos, de forma natural, no tiene una temperatura casi constante durante todo el año, y necesitaba una pequeña aportación de energía en el verano. Pero por ejemplo, si vamos al otro caso, vamos a ver. De la fábrica de cerveza, por ejemplo, otra cuestión interesante pues es aprovechar los espacios que tenemos. Aquí en este caso, por ejemplo, esta nave estaba bajo un talud digamos, aquí en esta parte de detrás, digamos, era un talud de como de 4 o 5 metros de altura. O sea que toda la nave estaba enterrada bajo ese talud. Con lo cual, lo que es las fermentadoras estaban en ese lado para poder... No, aquí está explicado. Está en ese lado porque en esa parte se conservaba mucho mejor la temperatura y de por sí ese espacio mantenía mejor temperatura. Es decir, no es el tema de hoy, la verdad, pero bueno, sí que tangencialmente, sí que los observadores compartidos como los espacios de atención alimentaria suelen tener una coherencia y más allá de que alimentos sean ecológicos, yo por mi experiencia sí que he visto que tienen más, sí que bueno, suelen ir más allá y también buscar una coherencia en el tema social y laboral y bueno, que haya condiciones laborales justas para todos, que esto creo que forma parte del conjunto también de los obradores y bueno, y también gracias a Marina por traerlo porque yo desde mi experiencia así lo veo, ¿no? Vale, vamos a... Nosotros, si queréis, podemos explicar cómo hemos desarrollado toda nuestra Por favor, producción. sí, lo agradecemos, sí, por favor. Nosotros contamos, por ejemplo, en el obrador que estamos desarrollando en Galicia, estamos en lo rural y obviamente hemos querido pues, aprovechar todo lo que nos da lo rural. Aunque estamos en una zona de poca insolación, sí que hemos desarrollado una instalación fotovoltaica bastante importante e interesante, tanto para el uso eléctrico del obrador como para la extracción de agua de un pozo, con un sondeo solar. No solo eso, no nos quedamos solo ahí, sino también esa agua que recogemos del pozo, la almacenamos, la cloramos para el uso del obrador y esa agua, como ya usada, con desechos orgánicos en este caso, mayormente, va a una laguna de remediación con una serie de plantas que tienen una cierta característica que depuran esa agua y esa agua después se va a reutilizar para el riego del campo donde aprovecharemos para, digamos, como para un ciclo de vida, ¿no? Esa agua que hemos usado la vamos a aprovechar para el riego de las plantas que nos darán la materia prima.
Y también, también tenemos otro tanque para recoger agua de lluvia, donde pues, también combinarla con el agua reutilizada. Pues muchas gracias. Buenísimo, gracias. Muchas gracias también. En otro orden de cosas, también en este proyecto hemos incorporado como una parte muy importante de la actividad lo que es la divulgación y la formación, orientadas todas ellas a dos objetivos: a conseguir diversificar los usos de la tierra, que aquí esta tierra está muy castigada por monocultivos, y el divulgar lo que son los métodos respetuosos con el medio ambiente. O sea, por eso no queremos exigir el certificado ecológico, pero sí queremos potenciar los usos y las prácticas ecológicas en el medio en que desarrollamos el proyecto, que tiene una ambición de proyección exclusivamente local, comarcal, ¿no? Y incidir en este sentido y también en la recuperación de la biodiversidad, que es uno de los problemas que para esto hemos incorporado al proyecto también los usos de la tierra que tiene la finca donde está el obrador, que además es rehabilitado. Pues se ha hecho sobre unos antiguos establos en desuso desde hace 40 años, dentro de este concepto más global y menos reduccionista de economía circular, ¿no? Que intentamos aplicar. Estáis bueno, preguntan en el chat, estáis en Brión, ¿verdad? No, en Ribadeo, Lugo. Ribadeo, vale, me he liado, perdón. En Cedofeita. Cedofeita más concretamente. Perfecto. ¿Dónde? Perdón. Ribadeo. Está al norte de Galicia, justo ya pegando a Asturias. Más concretamente dijeron. Cedofeita. Cedofeita es la parroquia. Está, perfecto. Gracias. Perfecto, genial. Pues la verdad es que muy interesante, muchas gracias. La verdad es que el objetivo de esta sesión también es que todos aquellos que tengáis algo que compartir, que lo hagáis, porque es muchísimo más enriquecedor que si lo hacéis, que si yo estoy hablando y hablando, ¿vale? O sea que bueno, muy agradecido a Miguel Ángel y a la otra persona que está acompañándole por compartir vuestro... Elvira. Elvira, pues muchas gracias, Elvira. Muy bien. Pues nada, también bueno, Alfonso Costi se tiene que ir. Muchas gracias, Alfonso, por haber compartido tu tiempo y tu profesionalidad, y seguimos. Muy bien, pues nada, pues seguimos entonces. Son las 7:15, me imagino que tenemos que, vamos, como he terminado esta parte de, digamos, poner ejemplos de espacios, bueno, que habíamos visto algunas cosas que eran interesantes. Vamos a hacer una dinámica de 10 minutillos para que, por un lado, el que tenga que ir al baño puede ir al baño, que también es una necesidad vital, más allá también de que consigamos hacer blogs compartidos, también tenemos que vivir nuestras necesidades. Pero también este espacio es un espacio como de encuentro. Vamos a hacer un espacio de encuentro que la red nos va a juntar de forma aleatoria. Nosotros no vamos a hacer nada desde nosotros para que este encuentro se organice. Vamos a organizar que haya 5 grupos, perdón, que haya, como somos 50 justamente ahora, somos 50, así, pues vamos a hacer, mira, aquí Alfonso Tomás ha mandado su, si alguien lo necesita, aquí en el chat ha mandado su contacto. Gracias, Alfonso. Vamos a hacer 10 grupos de personas, ¿vale? Y van a salir como a 5 personas por grupo. Sois libres de tomar este tiempo, estos 10 minutos, como para descansar. Y no, muy importante, no apaguéis, no salgáis de la sesión, que esto tiene que seguir figurando, que si no Conchi nos cuerda el cuello. No apaguéis el ordenador, seguir conectados, y a los 10 minutos volvéis. Si queréis desactivar el micro y pantalla, bueno, por supuesto, y os tomáis vuestro café o vais al baño. Pero si os apetece encontraros con otras personas, que yo creo que puede ser muy interesante, y crear sinergias, pues vamos a hacer ese encuentro así un poco aleatorio, que seguro que salen cosas súper interesantes. También, pues eso, podéis tomar un minutillo para ir al baño y luego meteros en ese grupo que os haya tocado, así como, que creo que puede ser, así vamos a estar como eso, no mucho más de 10 minutos, pero bueno, sí que yo creo que estamos un poquito más allá del tiempo que está preparado, así que bueno, yo creo que es entre 5 minutos, 8, ¿vale? Y bueno, simplemente también marcar que si yo creo que esos encuentros van a ser interesantes, muy interesantes, y seguramente
querréis volver, o sea, se os va a quedar el tiempo muy corto. Entonces, aquí no vamos a ser tajantes, que es decir, que vamos a cortar las sesiones así de golpe. Entonces, si hay algo que sea interesante que queréis compartir, pasaros vuestros contactos, ¿vale? Tenéis en el chat, entiendo que yo creo que todos podéis mandar chat privados a otros. Y entonces, bueno, os podéis pasar en privado vuestros contactos, ¿vale? Y ya tener más tiempo. Esto simplemente es un punto así que el destino dice, ahí os junto. Así que sed libres y vamos a ello, vamos a hacer el grupo directamente. La dinámica queda más o menos clara, ¿no? Creo. Así que vamos a ver. Alfonso, ¿vamos al baño ahora y después hay el grupo? ¿O aguantamos y hay el grupo y después vamos al baño? ¿O vamos al baño con el grupo? A mí el mensaje no me quedó claro. Si es que es una acampada en el baño, ¿cómo es la cosa esta? No sé, pues, somos todos grandes, podemos aguantar, pero de todos modos... Podéis hacer lo que queráis. O sea, todas las opciones son... Yo ya soy mayorcito para hacer lo que queráis. Yo no os voy a decir si tenéis que ir al baño o no. Es que ya estaría bueno, ya a esas alturas. Lo que sí que os invito es a que seáis libres. Si queréis participar en esta sesión, estos 5 o 8 minutos, que lo hagáis activamente. Y si no, pues simplemente dejáis inactivada la cámara y el micrófono y ya está. No participáis. Ya el grupo entenderá que no los que tienen el micro abierto son los que quieren participar y los que tienen el micro cerrado que no quieren participar y que están a otra cosa. Así que Tomás, si vais al baño, por favor, sin iniciar el micrófono, eso sí. Así que nada, vamos a hacer los 10 grupos. Así que preparados. Los que quieres ir al baño también ir preparándoos. 3, 2, 1, vamos. Bueno, ¿qué tal? ¿Ha sido interesante? Pues yo no he hablado con nadie. Vaya, hombre. ¿No? ¿Has ido al baño entonces? Se han ido todas, sí. Bueno, hay necesidades. Yo también he ido al baño, la verdad. Bueno, vamos a seguir. Pues nada, espero que haya sido interesante. La verdad es que yo ya os repito que simplemente este espacio buscaba, pues bueno, como decía en el chat, ¿no? Ese encuentro que normalmente se da, que cuando hacíamos encuentros, cursos presenciales, pues siempre estaba ese momento que descansabas, te encontrabas en el descansillo, en el pasillo, con los compañeros y bueno, y echabas unas palabras, ¿no? Y bueno, y seguro que siempre había cosas interesantes que hablar. Y la verdad es que en todo en todos los que estamos aquí, estas personas que estamos aquí, seguro que hay un conocimiento súper interesante que no podemos disfrutar, pero bueno, que al menos en pequeños grupos, al menos algo ha salido de todo eso, ¿no? Así que bueno, una pena no haber podido estar en todos esos grupos, pero bueno, nos quedamos con las ganas y bueno, y esperamos que haya sido útil. Así que bueno, esa era la intención. Entonces seguimos, ahora me toca a mí seguir hablando. Así que como yo llevo ya la jornada, pues me tenéis que seguir escuchando. Bueno, ahora vamos a hablar, ya hemos puesto algunos ejemplos. Vamos a ver. Vale, ahora vamos, hombre, a ver, 3 horas parecen muchas, pero luego al final no es tanto, en realidad. No, porque claro, un obrador compartido toca tantos palos que al final, pues bueno, afortunadamente el curso ya os comento que nos quedan todavía 3 jueves y vamos a visitar un montón de experiencias prácticas. Pero bueno, hay aquí un tema que es el siguiente, que es el de funcionamiento interno, que es el que un poco también se tocaba en la parte de gestión de grupos y bueno, y en todas, porque lo que es realmente cómo funciona de forma interna un grupo es lo que le va a dar la sostenibilidad a nivel en el tiempo, ¿no? Entonces, y cómo se gestionan las emociones, cómo se gestiona, digamos, las responsabilidades, cómo se gestiona la limpieza. Todo eso es muy importante que se conozca y que esté por escrito. Vale, no podemos entrar en todo detalle. Lo que sí que os invito a que cuando visitemos a lo largo del curso los 6 obradores compartidos que vamos a visitar, que incidáis en esta parte, en conocer cómo se gestiona cada espacio de elaboración. En lo que, bueno, sí que en la presentación, aquí cuando la tengáis, aquí cuando pinchéis aquí, vais a tener un enlace
a un Dropbox donde he recopilado la información que yo tengo de momento sobre el tema de reglamentos internos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a compartir pantalla de... A ver si lo hago bien. Aquí. Espero que salga bien. A ver, voy a compartir pantalla del PDF. Coño, compartir pantalla. Vale, en esos documentos que os digo, el primero que veréis es este, que es un documento que, bueno, que es como una, es una guía de cómo hacer o cómo redactar un régimen interno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, no lo voy a leer, pero bueno, sí que me parece interesante, pues bueno, resaltar este documento, que os invito a que lo veáis si estáis en ese momento de tener que hacer un régimen interno. Bueno, porque habla de toda la faceta, creo que es un documento que surge de muchas experiencias, ¿no? Entonces, hay muchas coyunturas diferentes, pues podemos estar hablando de una cooperativa, de una SL, de una asociación, ¿de acuerdo? Pero bueno, también cómo entra un socio nuevo, cómo sale un socio nuevo, hay motivos para expulsar, hay faltas leves, graves, si hay un conflicto, cómo se resuelve. Todo esto, todas estas cuestiones tienen que estar dentro del reglamento interno, ¿de acuerdo? El tema económico, los socios ponen dinero, ese dinero cuánto ha sido, si entra uno nuevo, cómo entra. Entonces, se va a elaborar con diferentes marcas, o si se elabora con una marca propia que es del obrador, el criterio de calidad es fundamental. Por no volver a hablar de la limpieza, que este es un tema aparte. Imaginemos que si en cualquier sitio la limpieza es importante, en un obrador donde estamos hablando de seguridad alimentaria, de sanidad, de alimentos, hacer alimentos seguros, pues con más simple, ¿no? Vamos a compartir proveedores, por ejemplo, de fruta, vamos a compartir proveedores de suministros, de etiquetas, de botes. Todo esto son cuestiones que también podemos ir teniéndolas en cuenta, ¿vale? Bueno, esto es un mundo, ¿de acuerdo? Lo que, por ejemplo, hay una cuestión que sí me parecía importante resaltar con el tema de la gestión de conflictos es, por ejemplo, algo que me parece realmente interesante es si se ve un conflicto que está emergiendo, es hacerle cara lo antes posible. Eso es fundamental. Y nosotros sabemos cuando empieza a haber problemas entre dos personas, se sabe. Entonces, se empieza a intuir, ¿no? De alguna forma u otra sabemos bueno, o a veces intuitivamente, o a veces es muy claro y muy notorio, ¿no? Entonces, no podemos dejar eso pasar por alto. Si hay un conflicto hay que hacerle frente y hay que poner los medios. Entonces, y eso también tiene que venir reflejado en el régimen interno. ¿Cómo puede venir reflejado? Pues bueno, pues hay un conflicto entre dos personas. Pues primer paso, se puede nombrar pues una persona jueza de paz o un juez de paz que interceda entre esas dos personas. Imaginemos que ese paso no funciona, pues un segundo paso. Entonces cuando la propia entidad puede tomar así un papel más relevante y puede interceder. Digamos, a nivel más, por ejemplo, imaginemos que fuese una asociación y fuese la junta directiva. O imaginemos que un tercero fuera de la entidad, en un tercer paso, pues si el conflicto no se soluciona, interviene. Digamos, ir poniendo pasos para la resolución de estos potenciales conflictos. Y el conflicto en sí no es bueno, ya ha salido, yo lo estaba comentando en mi tocayo, Alfonso, no es necesariamente algo malo. El conflicto es algo por lo que hay que atravesar y del que hay que salir, digamos, fortalecido. Porque el conflicto va a surgir, somos humanos pues ¿quién no tiene conflictos? Pues los robots, prácticamente. O sea, los humanos, por nuestra naturaleza social, nos gusta compartir, nos gusta ser sociables y estar junto a otros humanos, pero también pues eso conlleva el conflicto como algo también natural y que hay que llevar de una forma
lo más natural, sin hacer, bueno, eso, siendo lo que es, un conflicto, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Bueno, ya vuelvo a repetir, si hay alguna consulta me vais diciendo. En principio, ya os digo, ahí tenéis varios documentos de gestión, ejemplos de gestión de regímenes internos. Os he recomendado especialmente este, que es el que habla de que es una guía para redactar regímenes internos. Y ahora, bueno, os quería comentar otra cuestión que, bueno, que estoy contento de poderla sacar aquí. En este, bueno, que de alguna forma esta es la presentación de este, yo creo que de momento creo que no hay ningún mapa de obradores compartidos a nivel nacional. Sí que hay ya un trabajo hecho muy serio de obradores compartidos en Cataluña y con su correspondiente mapa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los obradores compartidos que nosotros conocemos son estos. Ya os digo que perdón, no sé si no estoy compartiendo, perdón. Que estoy aquí ilusionado compartiendo mi mapa y no veo que no. Perdón. No, bueno. Vale. Este es el mapa que tenemos de obradores compartidos, es en Google Maps. Y tenemos el mapa también, ya os digo, aquí en este mapa a nivel nacional hemos subido también el mapa de los obradores que hemos recogido de Cataluña, que como veis, obviamente, pues, perdonar si hay alguno que falta, que es muy posible que falten obradores compartidos, obviamente, no quiero decir que aquí estén todos ni mucho menos. Estos son los que yo he podido recopilar en estos días. Creo que sí que al menos que están, sí que es una buena representación. Así, a grosso modo, como veis, en Cataluña hay muchísimos. En el país, bueno, voy a compartir el mapa real, el mapa de Google Maps. Un momentito. Vale, aquí tenemos el mapa de Google Maps. Como veis, aquí podemos pinchar en cada uno de ellos y podemos tener información, algo de información sobre ellos, ¿de acuerdo? Como veis, también os invito a que si conocéis otros obradores, pues que nos lo hagáis llegar al grupo de trabajo, al correo que os ha mandado Conchi, para que podamos hacer este mapa, ir ampliándolo y poder ir ampliando el conocimiento que tenemos sobre obradores. A ver. Bueno, aquí, quería acercarme aquí, pero no sé por qué me han desaparecido. A ver. Bueno, no sé, por lo que sea no. Bueno, si pinchamos en cualquiera, por ejemplo, aquí los de Huesca, por ejemplo, pues no sé, la aplicación nos ha jugado una mala pasada, por lo que sea. Pero en principio, pinchando en el obrador, puedes tener la información básica de ese espacio. Vale, vamos a ver qué pasa. Vale, vamos a hacer otro intento. También hay proyectos por ejemplo, el de las moreras en Carcaboso, que está en proyecto. Tenemos aquí por ejemplo, el de Cabra, que es uno de los que vamos a visitar en este curso. Tenemos el de Brión. Vale, aquí tenemos, vale, perfecto. Vale, y luego quería, bueno, aquí tenemos también el enlace ay, bueno, aquí no lo tengo. Bueno, en la presentación también tenéis el enlace al mapa catalán, ¿vale? Que también está, que lo puedo pinchar, a ver si funciona el enlace y luego lo enseño. Vamos a ver. Vale, a ver si me deja. Vale. Vale. Bueno, vamos a... Entonces, para ir siguiendo avanzando mientras se abre el mapa de obradores catalanes, os voy a ir explicando ya concretamente ejemplos de obradores comunitarios, ¿de acuerdo? Espera, vamos a ver, me da problema el compartir pantalla. Vale, aquí estamos.
Por ejemplo, este es el obrador compartido de Valladolid, un obrador de Valladolid, que está en el polígono industrial, en Mercadolid. Este es un obrador que tiene realmente 4 espacios, un espacio de... Bueno, aquí no viene la separación clara de los espacios, pero bueno, aquí tienes un espacio de panadería y repostería sin gluten, un espacio de conservas vegetales y comidas preparadas sin gluten, y otro de comidas preparadas con gluten, que sería este. Y luego tenemos aquí también un centro de acopio y distribución de alimentos, es decir, un espacio donde los productores primarios llevan sus alimentos y desde ahí se distribuyen. Sí, Raquel, ¿quieres comentar algo? Sí, para hacerte una pregunta, porque justo este ejemplo, en el grupito pequeño que nos separasteis, Amparo planteaba la duda de obradores con diferentes CIFs, con diferentes registros sanitarios dentro de un mismo obrador. Y entonces, por saber si, Bueno, si genera alguna dificultad o cómo lo han hecho aquí. aquí lo gestiona una asociación, que es la asociación Valladolid, en ese sentido. Si estuviésemos hablando de diferentes figuras jurídicas, un obrador con diferentes figuras jurídicas, a nivel de sanidad, cada figura jurídica tendría su registro sanitario, bueno, o no, eso ya es el tema de que si hay un mismo registro sanitario, hay un responsable final, ese responsable final, cómo deriva las responsabilidades últimas en función de los lotes que se elaboran. Pero vamos, más problema puede ser a nivel, por ejemplo, en el caso de Plasencia, sí que es que os comentaba el obrador de Plasencia, que eran varias entidades sin ninguna figura jurídica que lo integrara. Sí que es cierto que el ayuntamiento pedía que hubiese una figura jurídica última, digamos, como responsable, digamos. Sí, es cierto que esto puede ser, es muy buena pregunta, la verdad, la que comentas, porque, bueno, voy a dejar de compartir pantalla para vernos, porque es cierto que a nivel, por ejemplo, municipal, cuando un ayuntamiento, tú pides una licencia de actividad por un local que está compartido por varias entidades y cada una tiene su espacio, bueno, esto al final no dejaría de ser como un espacio de coworking, que es un problema que puede pasar en otros espacios, no solo alimentarios. El ayuntamiento al final, en general, lo que va a pedir es un responsable último, porque si hay un problema y hay 4 entidades, el ayuntamiento no va a ir detrás de las 4 entidades, el ayuntamiento quiere ir a saber quién está, una entidad que esté detrás de todo ello, ¿no? Y en general es un problema difícil de... Bueno, puede ser un problema gordo, sí, pero normalmente pues, puede resolverse que una entidad debería figurar como en cabeza. Y luego, repito, a nivel interno sí que debe figurar muy bien de quién es responsabilidad, qué partes. Para que si realmente luego hay un problema y el ayuntamiento obviamente va a ir hacia la entidad que figura como responsable, esta a su vez pueda delegar las responsabilidades en las terceras empresas que han causado el problema. Sí, muy buena puntualización. Y bueno, yo creo que sí. ¿Sí ha quedado claro? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí. Yo solo... Es que el único caso que conozco en el que tampoco, que conozco muy poquitos, ¿no? Sí. Pero que han permitido tener varios CIF o que permitieron tener varios CIF en un mismo espacio fue aquí en bueno, en un proyecto que se llamaba Mares, Sí. pero que claro, que es verdad que venía de lo público y que tenía como pasta mansalva. Entonces ahí hicieron, hicieron esto que tú dices, definir muy bien a través de una consultora externa quién tendría la responsabilidad en caso de que el sistema, como un poco que se aseguraban de que en caso de que pasara algo, hubiese un sistema que pudiera decir, pues esto ha sido el de no sé qué y no quien hacía los chocolates. Claro. Yo no he encontrado como más casos y eso, y les pidieron como que fuese una consulta, como alguien, una consultora externa que se encarga de ver eso para poder meter diferentes entidades. Sí. Normalmente lo suyo es hacer que una entidad jurídica agrupe a todas, pero cuando no es posible, porque a lo mejor es un espacio realmente que si solo se comparte el espacio en sí, si no hay otro tipo de
de colaboración, más allá que tú estás realmente compartiendo un espacio, que es un espacio que alquilas en conjunto y cada uno hace su actividad por separado, pues no tiene sentido hacer una entidad jurídica. Entonces ahí, pues cuando el ayuntamiento va a decir, bueno, pues ¿quién está detrás de esto? ¿A quién le doy la licencia de actividad? ¿No? ¿A qué entidad? Entonces, bueno, ahí sí que es un tema que es delicado. Sí, pues también es interesante, ese caso que comentas de Mares es interesante. Esto, a ver, ¿estoy o no estoy? Sí, yo creo que este tema es muy importante y muy complejo. Es un poco, puede ser un nudo gordiano en el tema de compartir los obradores. Digamos que en la medida que se tiene una proyección más grande de uso compartido, se vuelve más complejo la resolución de este problema. Y hay como unas cuestiones básicas de tipo, digamos, jurídico, reglamentario, que yo creo que una es la que ha planteado ya al principio, es decir, es posible jurídicamente, ¿no? Técnicamente, reglamentariamente, tener con un único registro sanitario que afecta a las instalaciones fundamentalmente, ¿no? El registro sanitario guarda relación con las instalaciones, que puede haber un uso diferenciado por distintos usuarios que tengan su personalidad jurídica, que pueden ser, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, las instalaciones que vamos a tener van a ser usadas seguro por una cooperativa por lo menos y por una asociación de productores por otra, que además quieren gestionar ellos mismos sus procesos, ¿no? Entonces, porque tienen bastante entidad lo que van a transformar. Entonces es un contrasentido dejar en manos de los usuarios lo que es el proceso y asumir la responsabilidad de los problemas que pueda haber en ese proceso, más allá del control de los puntos críticos, de la aplicación de un manual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se puede trasladar, por ejemplo, una posibilidad, ¿no? Que no sé si se ha utilizado o no, trasladar esa responsabilidad como consecuencia de un producto que se supone que puede salir con su marca, porque eso sí, ¿no? Con un mismo registro puede haber varias marcas, ¿no? Esto es posible. ¿No es así, Alfonso? Con un mismo producto, con un mismo registro puede haber varias marcas. Sí. Entonces, una manera de diferenciar lo que produce un usuario bajo su supervisado, evidentemente, ¿no? Pero bajo su responsabilidad de gestión, esta marca puede ser, eventualmente, puede desplazarse la responsabilidad por determinados problemas que existan, aunque tenga el mismo registro sanitario que lo que es la empresa titular del obrador, la empresa, la cooperativa, me da igual, la persona jurídica que ostente la titularidad del obrador, o al contrario, ¿hay alguna posibilidad de que se diferencien distintos registros sanitarios compartiendo todos el uso de determinadas instalaciones? Sí. Es que si no hay ninguna solución en cualquiera de estos dos sentidos, la gestión de un espacio como este puede ser muy complicada. Sí. Las dos opciones que planteas entiendo que son válidas. En principio, sí que, creo que se ha comentado, en principio, la idea es que a través de un régimen interno, como le comentaba Raquel, por ejemplo, que elaborado de forma concienzuda, usando, o sea, que bien hecho, en el cual queden bien claramente especificadas cuáles son las responsabilidades últimas que tiene cada orador, cada promotor que usa el espacio, para que por lotes, si yo elaboro un día un lote, yo sé que si hay un problema con ese lote, la responsabilidad última va a ser mía, independientemente de quién figure como en el registro sanitario, ¿vale? Y luego la otra opción es que haya diferentes registros sanitarios para un mismo producto. Para que eso multiplica por la carestía, porque hay que hacer el doble de analíticas, o sea, digamos, para el mismo registro sanitario, si tú haces zumos de manzana, pues te van a obligar a hacer, si tienes 3 registros sanitarios, pues 3 analíticas, digamos que eso en principio es menos eficiente. De todas formas, tenemos muy poco tiempo ya, por cuidar un poco el tema de los tiempos. Este tema creo que va a salir, sí, va a volver a salir en los siguientes días, y creo que va a ser muy interesante escuchar ver los casos de oradores compartidos que vamos a ir visitando, y cada uno os cuente su experiencia, ¿vale? Así que si no te importa, Elvira, este tema, que bueno, más o menos creo que ha quedado explicado,
lo vamos a pasar. Y bueno, tenía unas cuantas cosas preparadas que he dejado un poco para el final y que sabía que algunas cosas no iban a entrar por tiempo, pero bueno, ahí van en la presentación. Simplemente voy a relanzar otra vez el compartir pantalla para ir terminando. Independientemente, digamos, ya os digo que bueno, yo también voy a estar en las siguientes y seguro que hay muchas cosas que vamos a estar ahí. Va a ser muy interesante escuchar a los compañeros de otros obradores que están viviendo en la práctica este tipo de estas condiciones. Bueno, este es el que os comentaba de Plasencia, por ejemplo. Este es el que estamos promoviendo en Carcaboso, que es una nave industrial, pero que solo en esta parte, digamos, toda la nave es una nave industrial que va a tener otros usos. Aquí va a haber un aula, por ejemplo, pero aquí en esta parte solo va a estar el obrador. ¿De acuerdo? O sea que bueno, por eso ahí no hay ningún problema. Bueno, por ir terminando. Los obradores compartidos tienen muchas ventajas. Principalmente favorecen el autoempleo, producen alimentos de calidad, generan dinámicas de cooperación y trabajo en red y utilizan los recursos desaprovechados. O sea, son una oportunidad muy valiosa para generar riqueza económica, ambiental y social. ¿De acuerdo? También una cosa muy importante que no hemos nombrado, a ver si me deja pasar pantalla. Obviamente, pues muchas veces, pues bueno, mucha producción primaria, mucha elaboración que se malvende, mucha elaboración que se regala, mucha producción primaria que se queda en los campos. Los obradores compartidos son la oportunidad para que personas que no puedan invertir en hacer un obrador puedan, digamos, con una pequeña inversión, pues ya que es compartida, o el apoyo del ayuntamiento puedan tomarla. Es muy importante lo que es la parte y me parece siempre muy importante resaltarlo, la dignidad y orgullo de lo propio. Es decir, que cuando hablamos de alimentos locales y materias primas locales, bueno, no me gusta hablar de materias primas, sino de alimentos locales. Estamos hablando también de elaboración local, también estamos hablando de tradición, y esto se valora, si lo valoramos nosotros se valora, si no lo valoramos nosotros no lo van a valorar terceras personas. También muy importante el tema del género. O sea, yo por mi experiencia, la mayor parte de los obradores artesanales de alimentación están protagonizados por mujeres. Y me parece que la mujer tiene aquí un papel súper importante. Y bueno, básicamente, bueno, esta es la parte que quería resaltar. Bueno, cuando empezamos un obrador, no voy a extenderme mucho más, pero cuando iniciamos un obrador hay que tomar algunas alternativas de decisiones. Fijaros, había remarcado aquí lo de el responsable del obrador, así que ya sabía yo que por ahí iban los tiros. Esta parte la quería incidir, pero bueno, como ya ha salido, no voy a volver a incidir, pero bueno, esta parte es fundamental, el tema del responsable. Pero bueno, que tenemos que tomar decisiones sobre el ámbito de conciliación, la materia prima si va a venir de mucho más lejos o mucho más cerca, cómo va a ser nuestro espacio jurídico, la figura jurídica. Todo esto son cosas que vamos a tener que tomar decisiones. Si nuestro obrador es comunitario o compartido, ¿cuál es la diferencia? Un obrador comunitario, digamos, por decirlo de alguna forma, es aquel espacio en el cual nosotros elaboramos, varias personas o promotores elaboran de forma conjunta buscando un producto común, digamos. Y un obrador compartido podríamos decir que es un espacio en el cual compartimos simplemente una instalación, pero no hay esa vinculación, digamos, que podríamos hacer esa diferencia, o al menos esa diferencia, podemos decir que un obrador, para mí, un obrador compartido es aquel espacio en el cual compartimos un espacio como si fuese un espacio de coworking, para entendernos, y un obrador comunitario, digamos, hay una interacción mucho mayor, y de todas formas, entre obrador comunitario, por así decirlo, y un obrador compartido, hay muchos grados de compromiso y de compartimentación. Así que no hay un único tipo de obrador comunitario o compartido, sino que hay miles de tipos en función de cómo se haga. Sí que puede haber obradores más o menos cerrados o abiertos a la entrada de nuevos socios, los que producen con un único registro sanitario o que producen diferentes registros sanitarios, que han venido con capital público o con capital privado. Bueno, todas estas cosas que tenemos que tener en cuenta. El modelo de negocio es fundamental. Estamos trabajando de proyectos de vida, proyectos que nos gustan, proyectos de los que queremos disfrutar.
pero tienen que ser económicamente viables, ¿de acuerdo? Por mi experiencia he visto que los proyectos que provienen de la agricultura ecológica son más rentables que los que provienen de la agricultura convencional, en artesanía alimentaria. Digamos, esto es, bueno, en general los proyectos que yo he iniciado a nivel técnico, la verdad es que la mayoría han seguido para adelante, pero es cierto que los que han apostado por una agricultura ecológica, casi todos, vamos, o por decir el 95%, han sido exitosos. Y sin embargo, si alguno ha fallado o ha tenido problemas, han sido más los que no han ido por el tema ecológico y han ido por una agricultura más química, digamos, a elaborar alimentos, siendo dentro de la artesanía alimentaria, pero que elaboraban alimentos que no tienen ese marchamo de lo ecológico. Y por supuesto, proyectos coherentes, pues mucho mejor. Es decir, no solo que elabores con materias primas ecológicas, como hablábamos antes, ¿no? Proyectos que tengan en cuenta la vertiente social, laboral, la vertiente de eficiencia energética, todo eso le da una coherencia al proyecto, le da una marca que el consumidor quiere. Y el consumidor ya muchas veces ya no quiere ir a una gran superficie y comprar lo que hay, ¿no? Si te vas a comprar algo artesanal, buscas algo que realmente tenga su coherencia, ¿no? Eso yo creo que es el futuro. Bueno, queda muy poco tiempo. No quiero extenderme porque ya llevamos 3 horas, increíblemente, han pasado 3 horas y tengo todavía muchas diapositivas por mostraros. No os quiero asustar, no lo voy a mostrar todas, simplemente lo voy a dejar ahí para que luego, si queréis haceros el Supermaster de Obradores Compartidos, podéis indagar. Pero bueno, aquí hay algunas cosas que ya digo, tampoco voy a indagar. Sí que, bueno, aquí el tema de trámites que ya hemos ido diciendo. Sí que quiero hacer constancia de que hay aquí en la documentación, en la presentación, os he dejado aquí unos enlaces de vídeos, digamos, sobre, o sea, si no tenéis bastante con el curso, aquí tenéis unos cuantos vídeos que de toda la recopilación que he hecho que he visto de Obradores Compartidos, está aquí. Creo que es una muy buena recopilación, no porque lo haya hecho yo, sino porque tampoco hay mucho más, así que y si lo hay, os voy a repetir. También escuchemos el canal que tenemos de correo electrónico para comunicaros. Si tenéis algunas cosas que aportar, por favor, también, igual que nosotros estamos dando esta información, pues agradece también que si tenéis algo de información que podamos ir creciendo y tener más información es útil. Esta diapo en concreto es de sesiones, otras sesiones que ha habido sobre Obradores Compartidos. ¿Vale? El jueves que viene os vamos a preguntar y a ver si habéis aprobado o no, a ver si los habéis visto. No hay problema. Y luego tenemos aquí algunos documentos de interés, o sea, como el manual este que aparece el primero es el que, si ponéis Obradores Compartidos en internet, el que va a aparecer siempre. Este es el libro de cabecera de los Obradores Compartidos, que está hecho desde Valencia, desde la Comunidad Valenciana. Y bueno, y aquí hay algunos otros. Hay un número importante de documentos en francés. En Francia hay una tradición tremendamente buena, voy a decir la palabra en positivo, sobre Obradores Compartidos, y nos llevan la ventaja en muchísimo. Y entonces ahí, los que sepáis francés, si no, bueno, hoy en día con las herramientas se puede traducir bastante bien. Hay un montón de información, que es este enlace que pone documentos en francés. Ahí, ¿vale? Y bueno, a ver, por mi parte, las 8 en punto. Ahora voy a dejar 5 minutos, dejamos que hable también Conchi, que no voy a hablarlo de todo, para que le cierre. Pero bueno, cuidando el tiempo, por mi parte he terminado. Normalmente quitando alguna sesión, también voy a estar participando en las siguientes sesiones. Y bueno, pues agradeceros. Simplemente comentaros, pues simplemente que con el tema de esto y de todo en general en la vida, para mí es filosofía de vida. Obviamente, si vamos solos, vamos a llegar mucho más rápido a donde queramos y va a ser mucho más fácil, realmente. Pero bueno, también juntas llegamos más lejos. Así que muchas gracias.